Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, dice lo siguiente. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. En este precioso pasaje que nos toca leer el día de hoy, estamos reflexionando sobre este libro que nos cuenta cómo se iniciaron las conquistas en la tierra prometida. Si buscamos un verso que pueda resumir lo que el libro en esencia intenta transmitir, podría ser el capítulo 21 de Josué, en los versos 43 al 45. Nos muestra justamente que ya hacia ese momento se habían repartido los territorios después de una serie de conquistas. Cuando estudiamos la historia de estas conquistas, el libro de Josué nos las presenta como un conjunto de batallas que se fueron dando y que tuvieron resultados rápidos, como que en realidad tomar la tierra hubiera sido muy sencillo. Un análisis más consciente, observando otros libros posteriores a estos eventos de la misma Biblia, nos va a mostrar que aun cuando los israelitas ya se habían establecido, todavía quedaban muchos pobladores cananeos en estos lugares. No hay que olvidar que la orden del Señor era tomar la tierra y prácticamente hacer un exterminio de estos pobladores. Cuando reflexionamos en el libro de Josué, naturalmente nos va a dejar pensando en qué dura puede ser a veces la mano de Dios con los paganos. Gente que se dedicaba a la idolatría, que tenían rituales de la fertilidad que involucraba desmandes morales bastante serios, muy severos, y una serie de prácticas homicidas inclusive y de perversión que en realidad nos dejan como base al conocer estas historias, por qué Dios permitió una masacre o habría ordenado una masacre sobre todos estos paganos. Controvertido, sí, muy fuerte y de repente para nuestros tiempos muy difícil de asimilar, pero nos deja muy claro que Dios es el juez del mundo y que tarde o temprano tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos y Él nos juzgará. Pero otra de las cosas que este pasaje nos deja, y es la parte alentadora, la parte motivadora, es que justamente al pueblo escogido de Dios le bendijo entregándole la tierra prometida. Por eso cuando leemos el pasaje nos hace notar que las promesas que le habían sido dadas a Israel son promesas que sí se cumplieron. Ellos eran esclavos, les prometió liberarlos, les prometió sostenerlos durante el desierto, les prometió no perecer, les prometió derrotar a sus enemigos, les prometió una tierra, les prometió la victoria sobre los pobladores del lugar. Y observamos que todas esas cosas realmente se cumplieron. El pasaje se escribe justamente para poder sellar el cumplimiento de esto y dejar reporte de que Dios fue fiel. ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Hay forma de poder llevarlo a la práctica? ¿Hay forma de poder llevar esto a nuestras vidas, sacar una enseñanza? También nosotros estamos enfrentando conquistas, también nosotros tenemos promesas de Dios. Reflexionemos un poco. Podemos pensar en forma general en la promesa del reino de Dios, que es de cierto modo el antitipo de la tierra prometida de Canaán. Esto quiere decir entonces que así como Dios le prometió a Israel una tierra prometida, Dios nos ha prometido a nosotros el reino de Dios, es decir, aquel espacio en el tiempo en el que seremos gobernados por el Mesías en una era de absoluta paz y progreso creciente, de verdadera tranquilidad y verdadera armonía con Dios. Nuestra tierra prometida no ha llegado y se ve hacia el futuro todavía pendiente. Cristo sí vino, ya ha estado entre nosotros. Cristo está vivo, está reinando sobre nosotros.
Pero también es cierto que ese reino es un reino que también se hará visible, es un reino que se concretará en el tiempo. Vendrá el Señor Jesucristo y establecerá su reino eterno. Y los creyentes, el verdadero pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Dios, serán parte de ese reino eterno para los goces y el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho en cuanto a ese reino. Así que sí, tenemos promesas en qué pensar, muchas promesas, y se nos dice que en ese reino estaremos exentos de dolor, de sufrimiento, de llanto. Será bellísimo, tendremos prosperidad, viviremos prácticamente en vergeles, nuestros trabajos no serán penosos y seremos personas que andarán conforme a la voluntad de Dios sin esfuerzo, porque nuestra propia naturaleza será movida, cambiada, mejorada, glorificada, podríamos decir, con cuerpos glorificados que tienden a hacer la voluntad de Dios, cuerpos espirituales, le llama el apóstol Pablo. Por otro lado, en la parte personal, cada uno de nosotros también tiene necesidades presentes y necesidades futuras, necesidades crecientes. Hay un dicho en economía que es: las necesidades son muchas mientras los recursos son siempre pocos. Esto hace que cada uno de nosotros tenga siempre anhelos. Otro dicho muy conocido es: el casado casa quiere. Y esto porque cada uno de nosotros tiene que subsistir y tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciendo, tiene que ir progresando y obviamente busca bienestar. En ese conjunto de cosas que son práctica de la necesidad individual, hay promesas de Dios para nosotros. Hay promesas que de alguna manera también podamos después sentenciar bajo esta cláusula de Dios cumplió absolutamente todas las promesas que nos hizo. Sí, sí las hay. Hay promesas hermosas de nuestro propio Señor Jesucristo cuando nos dice: no os afanéis. ¿No es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? También nos cuenta que si Dios cuida de las aves, más aún cuidará de cada uno de sus hijos, a quienes obviamente les valora con más importancia. Bellas promesas de un futuro magnífico, como hemos versado un poco antes, pensando en ese reino que viene. Promesas de protección, promesas de asistirnos con el Espíritu Santo cuando seremos probados y no sabremos qué decir cuando seamos perseguidos por causa de nuestra fe. Promesas de que Él estará siempre con nosotros. Promesas de que Él nos bendecirá, que nos ayudará a cumplir con su propia voluntad. También que nos juzgará, también que nos corregirá, pero que nos amará como Padre, y si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros y mostrará su favor. ¿Acaso podemos terminar la historia de nuestra propia vida y la historia de la humanidad volteando a un verso como este y diciendo: ni una sola de las buenas promesas del Señor al favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra? Estoy 100% seguro que así será, amados hermanos. Pienso ahora en que termina este año 2021 y miramos ahora a este año 2022. Han sido tiempos complicados, salimos de una pandemia, la situación poco a poco se viene normalizando, comenzamos la pandemia sin vacunas, hoy podemos escoger cuáles vacunas son las que nos hemos de poner, en fin. Tenemos un año todavía prometedor por delante y con muchos retos, con muchos desafíos. Pero algo tenemos por seguro, amados hermanos, y es que mirando hacia el frente, Dios cumplirá cada una de las promesas que le ha hecho a sus hijos. Esto no implica que no atravesaremos pruebas, ha quedado muy demostrado. Esto no nos va a exentar inclusive del sufrimiento que podemos ver alrededor. Hemos visto a muchos de nuestros hermanos inclusive fallecer con COVID. Amados, los creyentes también padecemos, pero la fe significa que sigamos aferrados a Dios con confianza en lo que Él nos ha prometido, sabiendo que atravesaremos nuestras pruebas, que atravesaremos circunstancias muy complejas quizá, pero que Él siempre estará a nuestro lado. Él estará con nosotros, aún en esas circunstancias tan crudas, tan difíciles, o aún en los momentos de gran bonanza.
cuando podríamos sentirnos tentados a olvidarnos de Él y a dejar de lado la gratitud. Con estas reflexiones, amados, termino el año y no dejo de desearles que este año 2022 sea un año magnífico, como les he dicho, sea un año en el que no descuidemos tampoco nuestra espiritualidad. Tenemos que hacer mejoras en nuestra vida espiritual, correcciones en nuestras conductas, un incremento en el estudio de la palabra de Dios, en el esfuerzo por congregarnos y servir a nuestros hermanos. En fin, tenemos muchos desafíos como son cada año. Pero amados, el Señor siempre estará con nosotros y podremos decir con esta bella porción, ni una sola de las promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. Cada una se cumplió al pie de la letra. Josué capítulo 21 versos del 43 al 45. Amados, que el Señor los bendiga. Dios bendito, gracias por este año magnífico que nos diste. Cuando vimos tu voluntad, nos has conservado con vida. Vimos padecer a muchos también, pero en medio de ello también encontramos tu fidelidad. Amado Señor, miramos hacia adelante, deseosos de que nos ayudes a alcanzar aquello para lo cual nosotros mismos fuimos alcanzados. Gracias, nuestro Dios. Comenzamos este año deseando que seas tú el eje de nuestras vidas. Y naturalmente creemos con confianza que tú eres veraz y que cumples tus promesas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.